Imagina por un momento que la historia que conoces es solo la portada de un libro vasto y misterioso. ¿Qué pasaría si te dijera que las palabras más famosas de Jesús, las que han resonado durante 2 milenios, son solo la punta del iceberg de la sabiduría? Que existen verdades ocultas, mensajes codificados que han sido intencionalmente ignorados, malinterpretados, o peor aún, ocultados deliberadamente para que nunca los encuentres. ¿Qué pasaría si descubrieras que el verdadero mensaje de Jesús no se trataba solo de fe y salvación en un futuro lejano, sino de conocimiento práctico e inmediato? Una sabiduría que revela los secretos del universo y el poder que reside en ti, ahora mismo. Una verdad tan revolucionaria que tiene la capacidad de transformar por completo tu percepción de la realidad, tu vida y tu conexión con lo divino, sin necesidad de intermediarios, dogmas ni permisos. Hoy abriremos este libro prohibido. Nos adentraremos en las enseñanzas secretas de Jesús, aquellas que susurran en evangelios apócrifos, textos gnósticos y antiguas tradiciones místicas que pocos se atreven a explorar. Y lo más asombroso es que, cuando comprendemos estos mensajes en su totalidad, nuestra percepción de la realidad no solo cambia, sino que se desintegra y se reconstruye de una manera mucho más poderosa y liberadora. En este viaje, te guiaré a través de 3 claves secretas, 3 enseñanzas que han estado ocultas, pero que constituyen la esencia de su mensaje. Y al final, la gran revelación, el conocimiento más profundo de todos, aquel que, si realmente lo absorbes, puede iniciar la mayor transformación en tu vida. Quédate conmigo, porque la verdad que ha estado oculta durante milenios está a punto de ser revelada y tiene el poder de despertarte. Para comprender el secreto, primero debemos entender por qué se ocultó, por qué se prohibieron, quemaron y declararon herejía algunos textos que hablaban de Jesús. La respuesta, como siempre, reside en el poder y el miedo a perder el control sobre las mentes y las almas de las personas. En los primeros siglos tras la muerte de Jesús, el cristianismo no era la religión única y cohesionada que conocemos hoy. Era un vibrante mosaico de diferentes comunidades, con distintas interpretaciones y diferentes textos sagrados. Circulaban decenas de evangelios. El de María Magdalena, que la presentaba como la apóstol más íntima y comprensiva. El de Felipe, que exploraba la naturaleza sagrada de las relaciones. Y el más explosivo de todos, el Evangelio de Tomás, una colección de dichos puros de Jesús, sin narrativa, solo sabiduría directa. Estos textos, conocidos hoy como apócrifos o gnósticos, presentaban a un Jesús muy diferente. No solo un Salvador al que adorar de rodillas, sino un Maestro iluminado, una guía para el despertar interior. Sus enseñanzas no se centraban en la obediencia ciega al dogma, sino en la búsqueda de gnosis, una palabra griega que no significa simplemente conocimiento, sino un conocimiento directo, íntimo y experiencial de la verdad divina. Enseñaban que todo ser humano posee una chispa divina, una chispa proveniente de la fuente misma, y que el camino a la salvación no pasa por una institución, sino por una profunda inmersión en el autoconocimiento. Los gnósticos fueron aún más lejos. Muchos de ellos enseñaban que el mundo material en el que vivimos no fue creado por la fuente suprema y perfecta, sino por una entidad inferior, un demiurgo, un dios imperfecto e ignorante. Para ellos, el mundo material era una especie de prisión o laberinto, y Jesús no vino a salvar el mundo, sino a darnos la clave para escapar de él, despertando la chispa divina en nuestro interior que pertenece al verdadero reino de la luz. Ahora, pónganse en el lugar de las estructuras de poder de la época. El Imperio Romano, bajo el emperador Constantino, necesitaba unidad. Necesitaba una religión que pudiera organizarse, estandarizarse y utilizarse como un aglutinante social para mantener la cohesión del imperio. ¿Qué es más útil para este propósito? Un conjunto de enseñanzas místicas que digan, mira en tu interior, tú tienes el poder, o una doctrina clara que diga, sigue estas reglas, obedece a esta autoridad, y la salvación será tuya a través de nosotros. La respuesta es obvia. El mensaje de autoempoderamiento era anárquico y peligroso para el statu quo. Por eso, en el Concilio de Nicea del año 325, y en otros momentos cruciales, una élite decidió estandarizar el mensaje.
Hombres como Ireneo de León ya habían escrito extensamente contra los gnósticos, llamándolos herejes. Esta campaña culminó con la decisión de qué evangelios se incluirían en la Biblia y cuáles serían perseguidos y destruidos. Crearon una doctrina que puso el poder en manos de la Iglesia, no del individuo. El mensaje de liberación espiritual de Jesús fue ingeniosamente replanteado como una herramienta de control social y religioso. Pero la verdad nunca muere. Simplemente yace latente, aguardando en cuevas del desierto, como los rollos de Nag Hammadi, a quienes tienen el coraje de buscarla. La primera clave, el primer gran secreto que ha sido oscurecido por la doctrina convencional, reside en una de las declaraciones más conocidas y radicalmente malinterpretadas de Jesús. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, miren aquí está, o miren allí está, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. Detengámonos un momento y analicemos la magnitud de esto. Durante 2000 años, la narrativa predominante ha sido que el cielo, o el reino de Dios, es un destino póstumo, un lugar al que puedes llegar si sigues las reglas, si eres buena persona, si recibes el perdón divino por los canales adecuados. Es una promesa futura, una zanahoria que cuelga frente a ti, algo por lo que tienes que esperar, sufrir y esforzarte toda tu vida. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Está rompiendo ese mapa del futuro y señalando el único lugar y tiempo donde se puede encontrar la verdad, aquí y ahora, dentro de ti. El reino de Dios no es una ubicación geográfica en el cielo ni un evento futuro al final de los tiempos. Es un estado de conciencia, es una forma de percibir e interactuar con la realidad que está disponible para ti ahora mismo, mientras escuchas mi voz. Esto significa que la paz, la alegría, la plenitud y la conexión con lo divino no son recompensas que se obtienen después de la muerte. Son cualidades inherentes a tu propia conciencia, que solo esperan ser accedidas tras el ruido de la mente. Cuando vives en un estado de ira, miedo, ansiedad, resentimiento o codicia, vives fuera del reino. Vives en un estado de infierno autoimpuesto, un exilio voluntario de tu verdadera naturaleza. Pero cuando cultivas la paz interior, el amor, la compasión, el perdón y sobre todo, la presencia en el momento presente, literalmente traes el cielo a la tierra. Estás activando y viviendo en el reino. Esta fue la primera verdad peligrosa, pues descentraliza radicalmente el poder. Si el reino reside en cada uno de nosotros, entonces los templos de piedra, las catedrales doradas, las ornamentadas vestimentas y las complejas jerarquías religiosas pierden su propósito como portales únicos hacia Dios. El portal eres tú. El templo más sagrado es tu propio cuerpo y tu propia conciencia. Y esta comprensión es el primer y más crucial paso para recuperar tu poder y soberanía espiritual. En el mundo moderno, vemos las consecuencias de olvidar esto. Personas inmensamente exitosas materialmente, rodeadas de lujo, se sienten vacías por dentro. Han conquistado el mundo exterior, pero nunca han visitado el interior. El mensaje de 1900 Jesús es un antídoto contra esta enfermedad del alma moderna. Nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en el estado de ser que cultivamos. Pero, ¿cómo cultivamos exactamente este estado? ¿Cómo accedemos a este reino interior? Esto nos lleva directamente a la segunda clave secreta, el manual de instrucciones del alma. Si el reino está en nosotros, ¿cómo abrimos la puerta? La respuesta está en el Evangelio de Tomás, el texto que más ha atemorizado a las estructuras de poder. En él, encontramos una de las frases más profundas y psicológicamente precisas jamás atribuidas a Jesús. Una frase que evoca la obra de grandes psicólogos modernos como Carl Jung. Dice: si sacas a la luz lo que hay en tu interior, lo que hay en tu interior te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay en tu interior, lo que hay en tu interior te destruirá. Aquí está el mapa de la psique humana. Jesús nos da un manual de instrucciones para el alma. Dice que todos llevamos un universo interior. Este universo contiene nuestro máximo potencial, nuestra sabiduría, nuestra creatividad, nuestra compasión, nuestra luz divina. Pero, y esto es crucial,
también contiene nuestras sombras. ¿Qué es la sombra? Es todo lo que hemos reprimido, negado y rechazado en nuestro interior. Nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras inseguridades, nuestros enojos, nuestros deseos inaceptables, nuestros dolores sin resolver. El camino de destrucción que la mayoría de la gente sigue inconscientemente es el de la ignorancia. Es cuando fingimos que estas sombras no existen. Las relegamos a la oscuridad de nuestra mente, reprimiéndolas con distracciones constantes, exceso de trabajo, adicciones, entretenimiento barato y una positividad tóxica que se niega a mirar lo que duele. Pero lo que no se saca a la luz, lo que no se confronta, no desaparece. Al contrario, se pudre en lo más profundo de nuestra psique y desde allí nos domina. Se proyecta hacia afuera. Se manifiesta como esa ansiedad inexplicable que aparece de la nada, como la depresión que drena tu energía, como los patrones de autosabotaje que destruyen tus relaciones y tu carrera, como esa irritación desproporcionada por nimiedades. Eso que está dentro, oculto, nos destruye de adentro hacia afuera, porque lucha por ser visto. El camino de la salvación, de Gnosis, es el camino del buscador valiente. Es el camino de encender una linterna y descender a tu propio sótano. Es el trabajo del autoconocimiento, de mirar tus miedos sin juzgar. Es abrazar tu dolor, comprender el origen de tus sombras. Es el proceso alquímico de transformar el plomo del trauma en el oro de la sabiduría. Cuando traes estas cosas a la luz de tu conciencia, cuando las aceptas como parte de ti, les quitas el poder de controlarte secretamente. Las integras, las sanas, las transformas. Y al hacerlo, liberas una inmensa cantidad de energía que antes se utilizaba para mantener todo esto reprimido. Esta energía liberada es tu luz, tu potencial divino. Lo que traes a la luz te salva. ¿Ves lo profundamente diferente que es esto de simplemente tener fe en algo externo? La fe puede ser pasiva. Tu gnosis es activo. Requiere valentía, una profunda honestidad con uno mismo, trabajo interior. Jesús no ofrecía una solución mágica, sino un camino de transformación interior radical. Y esa transformación requiere que dejemos ir aquello a lo que más nos aferramos, la ilusión de quienes creemos ser. Y esa es la tercera y más desafiante clave secreta. Una de las frases más enigmáticas y paradójicas de Jesús es esta: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Durante siglos, esto se ha interpretado superficialmente como un llamado al martirio, al sacrificio físico por la fe. Pero el significado esotérico, el significado que te aplica, ahora, es infinitamente más profundo y relevante. La vida que Jesús nos invita a perder no es nuestra vida biológica, es nuestra vida psicológica. Es nuestra identidad fabricada. Es el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la historia que te cuentas sobre quién eres. Una historia que empezó a escribirse en la infancia. Es una construcción mental, un conjunto de pensamientos y emociones con el que nos identificamos. Está compuesto por tu nombre, tu profesión, tus recuerdos, tus creencias, tus opiniones, tus gustos y tus disgustos, y tus roles sociales. Soy padre, soy brasileño, soy ingeniero, soy una persona ansiosa, soy una víctima. El ego es esta máscara, esta personalidad superficial que creamos para desenvolvernos y sobrevivir en el mundo. El problema es que nos identificamos tan profundamente con esta máscara que olvidamos quiénes somos realmente bajo ella. Confundimos al actor con el papel que interpreta, y el ego se nutre de la separación y el conflicto. Se nutre de la comparación. Soy más rico, más pobre, más inteligente que él. Del juicio, tengo razón, ellos no. De la posesión, esto es mío. Y sobre todo, del miedo. El miedo fundamental del ego es el miedo a su propia aniquilación. El miedo a no ser nadie, a no ser especial. Todo sufrimiento humano, desde la pequeña molestia en el tráfico hasta el odio que genera guerras, tiene su raíz en la identificación con esta entidad mental, el ego. Cuando Jesús dice, pierde tu vida, nos da la instrucción espiritual más avanzada que existe. Trasciende el ego. Deja ir esa falsa identidad.
Deja ir las etiquetas y las historias, especialmente tu historia de sufrimiento, que el ego adora. Es una invitación a morir antes de morir físicamente. La paradoja es que cuando pierdes esa vida pequeña, contraída y limitada, ¿qué encuentras? Encuentras tu vida real, con B mayúscula. Descubres tu verdadero ser, la conciencia pura, silenciosa y espaciosa que observa el drama del ego. Encuentras la paz que existe en el silencio tras el ruido de los pensamientos. Descubres la conexión con todo y con todos, porque la ilusión de separación, que es la base del ego, se disuelve. La crucifixión, en este sentido esotérico, es el mapa de este proceso. No es solo un acontecimiento histórico, es un poderoso símbolo del viaje que todo buscador debe recorrer, la muerte del ego, la crucifixión del falso yo, para que el verdadero ser, la conciencia crística, pueda resucitar. Los clavos son nuestros apegos. La cruz es el peso de nuestras historias. La tumba es el silencio de la meditación, donde el ego se disuelve. Y la resurrección es el despertar a tu naturaleza inmortal y divina, aquí y ahora. Es morir a quien crees ser, para renacer como quien realmente eres. Ahora, quizás pienses, suena fascinante, pero es muy diferente de lo que me han enseñado. Y aquí es donde todo cobra sentido de una manera aún más sorprendente y poderosa. El mensaje oculto de Jesús no surgió de la nada, no es una anomalía. Forma parte de una corriente perenne de sabiduría, la filosofía perenne, que fluye a través de todas las grandes tradiciones místicas de la humanidad. La idea del reino interior resuena profundamente con el concepto de nirvana en el budismo, que no es un lugar, sino un estado de liberación del sufrimiento mediante la extinción del fuego del deseo y la ignorancia. La búsqueda de gnosis, el autoconocimiento, es el corazón de la filosofía Vedanta de la India, que enseña que el autoconocimiento, Atma Vidya, es el único camino hacia la liberación final, moksha. La instrucción de trascender el ego es idéntica a la enseñanza central del Buda sobre Anattala, doctrina de la inexistencia de un yo sólido, separado y permanente. Es el mismo viaje del héroe descrito en mitos de todo el mundo. Es la misma búsqueda alquímica para transformar el plomo, el ego ignorante, en oro, la conciencia iluminada. Profundicemos. La comunidad esenia, que vivía cerca del Mar Muerto, y con la que probablemente Juan el Bautista tuvo contacto, se centraba en la pureza, el estudio y la preparación para la llegada de un maestro de justicia. Sus escritos, hallados en los rollos del Mar Muerto, revelan una profunda dedicación a una vida de disciplina espiritual, muy alejada de la religión del templo de la época. ¿Y qué hay de la intrigante posibilidad de los años perdidos de Jesús, el periodo de su juventud, que no se menciona en los evangelios canónicos? Textos antiguos de la India y el Tíbet hablan de un maestro santo llamado Isa, que viajó por la región, aprendiendo de yogis y monjes budistas antes de 1900 regresar a Judea. Ya sean hechos históricos o leyendas, los paralelismos son innegables. Las enseñanzas de Jesús sobre la compasión, el desapego de las posesiones materiales y la importancia de la conciencia interior son sorprendentemente similares a las de Buda. Frases como pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dejan de ser una simple invitación a la oración pasiva y se convierten en un código para la búsqueda activa de la verdad. Busca la verdad en tu interior. Llama a la puerta de tu propia percepción hasta que se abra. La famosa regla de oro hermética, originaria del antiguo Egipto, dice: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Jesús expresó el mismo principio cuando dijo que lo que está atado en la tierra está atado en el cielo. Se refería al poder de la conciencia para moldear y crear la realidad. No vino a fundar una nueva religión para competir con otras. Vino a recordarle a la humanidad una verdad universal y atemporal, usando el lenguaje y los símbolos de su cultura. Vino a mostrar que el camino a Dios no pasa por Roma, ni por Jerusalén, ni por Varanasi. El camino pasa por el silencio de tu propio corazón. Hemos viajado a través de las sombras de la historia. Hemos descifrado 3 claves secretas. El reino está en el interior. La salvación llega a través del autoconocimiento,
y la verdadera vida se encuentra en la muerte del ego. Ahora llegamos a la culminación, a la verdad que une a todos los demás. La enseñanza más peligrosa, liberadora y profunda de todas. La verdadera razón por la que su mensaje fue censurado y tuvo que ocultarse, está contenida en una declaración breve, sencilla e impactante que, hasta el día de hoy, muchos consideran la mayor de las blasfemias. En el Evangelio de Juan, durante un enfrentamiento con las autoridades religiosas, Jesús declara, sin rodeos ni metáforas, yo y el Padre somos uno. Analicemos esto con una mente abierta, libres de los dogmas que nos han enseñado. La interpretación tradicional, exotérica, afirma que él afirmaba ser única y exclusivamente Dios, en un sentido que lo separa de toda la humanidad. Pero la visión esotérica, la gnóstica, la mística, revela algo infinitamente más grandioso e inclusivo. No decía, yo, Jesús de Nazaret, soy únicamente Dios, y ustedes son meros mortales pecadores. Estaba haciendo una declaración sobre la naturaleza fundamental de la conciencia humana a medida que despierta a su verdadera identidad. Decía que tu esencia, tu identidad más profunda, tu conciencia, el yo soy, no está separada de la fuente creadora del universo, a la que llamaba el Padre. Declaraba el fin de la mayor de todas las ilusiones, la ilusión de la separación. Enseñaba que la gota de agua, el individuo, y el océano, lo divino, están hechos de la misma sustancia, la misma agua. En la filosofía Vedanta, esto se expresa en la afirmación más alta. Atman es Brahman. El alma individual y el alma universal son, en esencia, uno. El místico sufí, Rumi, escribió, he buscado a Dios y solo me he encontrado a mí mismo. Me he buscado a mí mismo y solo he encontrado a Dios. Esta es la máxima comprensión de todos los místicos de todos los tiempos. Y Jesús no se guardó esta revelación para sí mismo. La extendió a todos, en otra de sus declaraciones más impactantes, al citar los Salmos. ¿No está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses? Y prometió, harán cosas aún mayores que estas. No vino a mostrarnos lo especial que era. Vino a mostrarnos lo especiales y poderosos que somos nosotros, cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza divina. Este es el secreto final. La divinidad no es algo externo que deba ser venerado. Es tu propia esencia que debe ser descubierta. No eres un pecador que debe humillarse en busca de un Dios distante y crítico. Eres una expresión individualizada de Dios mismo, en un viaje de autodescubrimiento y autoconocimiento. Y ahora entiendes perfectamente por qué esta enseñanza tuvo que ocultarse. Vuelve obsoleta cualquier estructura de poder religiosa o espiritual, basada en el miedo, la culpa y la dependencia. Si tú y la fuente son uno, no necesitas un intermediario para hablar con Dios. Si el reino está dentro de ti, no necesitas un templo externo para encontrarlo. Si el poder de salvar o destruir reside en sacar a la luz lo que está dentro, eres el único soberano y responsable de tu propia salvación. Es la declaración de independencia espiritual de la humanidad. Y ahora la pregunta ya no es qué enseñó Jesús, sino qué harás con ese conocimiento. Hasta ahora, solo hemos compartido conocimiento, información, mapas. Pero Jesús mismo nos advirtió que el conocimiento por sí solo no nos libera. Un hombre que muere de sed en el desierto, no calma su sed leyendo la fórmula química del agua. Necesita beberla. El verdadero conocimiento no es intelectual, es transformación, es experiencia vivida. Saber que el reino de Dios está dentro de ti no cambia absolutamente nada si sigues viviendo como si estuviera fuera. Así que la invitación es ahora para ti. El viaje no termina con este video, comienza. El despertar no es algo único, es un proceso continuo de recordar y olvidar, de morir y renacer a cada instante. Y comienza con preguntas honestas y valientes. Observa tu vida ahora mismo con total honestidad. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida sigue gobernada por el miedo en lugar del amor? ¿Dónde sigo aferrado a creencias que me limitan, a heridas del pasado que me envenenan en el presente, a una identidad de víctima que me da excusas para no crecer? ¿Estoy viviendo desde mi esencia verdadera, serena y pacífica, o desde la máscara ruidosa y reactiva que el mundo me ha dado?
El camino que Jesús nos mostró no es fácil, de remedios milagrosos y pensamientos positivos superficiales. Requiere la valentía de un guerrero para mirar hacia adentro, la responsabilidad de un adulto para sanar las heridas y la disciplina de un monje para acallar la mente y escuchar la sutil voz del alma. Pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Empieza con un paso sencillo. Durante las próximas 24 horas, simplemente observa. Observa la voz en tu cabeza, el narrador interior, el ego. Obsérvalo sin juzgarlo. Simplemente nota cuando critica, cuando se preocupa, cuando presume, cuando se queja. Con solo observarlo, empiezas a darte cuenta de que no eres la voz. Eres la conciencia que escucha la voz. Ese es el comienzo de la liberación. Y ahora, quiero que esta comunidad sea un faro para buscadores como tú. Así que te pido que compartas. ¿Cuál es la mayor mentira que sientes que te han dicho sobre tu propio poder espiritual o sobre el mensaje de maestros como Jesús? Comparte esta mentira y la verdad que estás descubriendo aquí en los comentarios. Quiero leerlos todos, compartirlos. Puede ser el permiso que alguien más necesita para empezar a cuestionarse y despertar. Y si este viaje de descubrimiento profundo tiene sentido para ti, si sientes en tu alma que hay más verdades por descubrir, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Porque esto es solo el comienzo. En los próximos videos exploraremos herramientas prácticas para aplicar estas enseñanzas, meditar, disolver el ego y vivir desde este poder interior. No te lo pierdas. Recuerda esto al cerrar este video. El secreto final no es una palabra ni una frase, es una comprensión viviente. La comprensión de que no hay barreras entre tú y lo divino, salvo las barreras del pensamiento que tú mismo has construido en tu mente. Y si las has construido, tienes el poder de derribarlas, una a una, aliento a aliento. Jesús no vino a crear una legión de seguidores pasivos y obedientes. Vino a despertar maestros, no vino a mostrarte lo divino que era, sino a recordarte y a impulsarte a descubrir lo divino que eres tú. El poder de sanar, de amar incondicionalmente y de manifestar el reino de los cielos en la tierra, está latente en ti, esperando tú, sí. La verdad no solo te hará libre, te revelará quién has sido siempre, bajo todas las capas de miedo y condicionamiento. La búsqueda comienza ahora. El poder está en tus manos.